Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra reunión con una oración. Señor, gracias, Señor. Gracias porque estamos delante de ti. Y ahora mismo hablamos a nuestra alma y la instruimos para que bendiga tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien te corona de favores y misericordias. Él es quien sana y restaura toda tu vida, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Gracias, Señor. Tú eres eso y mucho más. Ahora mismo estamos delante de ti, Señor, porque queremos aprender de tu palabra, instruirnos en tu palabra, profundizar en tu palabra, Señor, y memorizar, meditar y ponerla por obra. Gracias, Señor, por la maravillosa gloria que tiene tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir el tema de hoy, el cual ustedes ya saben, el título, el tema que tiene que ver con doble ánimo. Algo que tarde o temprano, con lo cual hemos luchado o tenemos que seguir luchando. Eh, Ahora mismo vamos a introducirnos, pero bueno, estamos en la serie Transformación, es Renovados como el Águila, y el tema es doble ánimo. Pero antes de empezar con doble ánimo, quiero terminar lo que dejamos pendiente en la ocasión anterior. Eh, eh, Era con respecto al quebrantamiento y era un ejemplo, un testimonio de una mujer acerca de una amiga que decía, ¿por qué no puedo estar en control? Hace poco tiempo, dice, platicando con una amiga, cuando escuchó acerca de todas las pruebas que mi esposo y yo continuábamos atravesando, ella dijo, tengo miedo de entregarlo todo. Mírate, mira lo que pasa cuando entregas todo. Me da miedo. ¿Por qué tengo que renunciar a todo? ¿Por qué no puedo estar en control? Preguntas que tal vez alguno de nosotros se haya hecho. ¿Por qué no puedo guiar mi propia vida si el Señor me dio libertad? Dice que tenemos libre albedrío. Entonces, ¿por qué no puedo tomar el control? Aquí es donde vamos a ver respuestas. Le pregunté, ¿amas a Dios? Amarlo quiere decir darte totalmente a Él, momento a momento. Y ambos podemos decir genuinamente, ella y su esposo, como dice el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Este versículo me ha llamado mucho la atención muchas veces en mi vida. Qué bueno es cuando uno tiene que bajar la cabeza y reconocer que no eres quien tú creías, que no eres la persona que puede con las experiencias y que tiene el control de las cosas y que puede resolverlas sin necesidad de apoyo, de ayuda. A veces aún con la ayuda, pero no la de Dios. Buscamos ayuda en otras, en horizontal, no buscamos a lo alto. Pero por eso dice el salmista, bueno me es haber sido humillado. Qué bendición fue haber sido humillado, avergonzado, para que aprenda tus estatutos. Hay algunas lecciones del sufrimiento y parte lo vimos la ocasión anterior. El Evangelio no es salud y riqueza en esta vida, sino un llamado a seguir los pasos de Jesucristo. Lo recalcamos también este domingo porque hay mucho engaño y muchas falsas doctrinas con respecto a esto. Hay promesas que son falsas, promesas que no vienen de Dios, y si no vienen de Dios, la fuente es el maligno o la propia carne, pero también con los pensamientos sembrados por el maligno. Jesús nos dejó un ejemplo increíble para seguir. Él sufrió, fue rechazado y crucificado por voluntad propia. Él se entregó. Nadie toma mi vida, sino que yo la pongo. Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. La palabra agapao, amar,
es una forma de la conjugación del verbo amar. No es un sentimiento natural o un amor emocional, sino un amor donde renunciamos a todo por Dios, donde Él pone su voluntad y sus deseos sobre los nuestros. Se sobreponen sobre los nuestros su voluntad y sus deseos. Eso es exactamente lo que Mateo y Juan quieren decir cuando Jesús nos instruye que debemos negarnos a nosotros mismos y seguirle. Si hacemos esto, solo si hacemos esto, entonces llevaremos mucho fruto. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Juan, por otro lado, dice, de cierto os digo, refiriéndose, citando lo que había dicho el Señor Jesús también. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El siguiente versículo dice, el que ama su vida, la perderá, la vida en el mundo. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Claves, secretos en la vida cristiana, realidades, verdades en la vida cristiana. No las falsas doctrinas, los engaños, las falsas enseñanzas de muchos maestros, pastores y otro tipo de personas que están tratando de cautivar la mente y el corazón del creyente para llevarlo al terreno de la oscuridad. Seguí compartiendo con ella, dice esta mujer, que Dios nos ama tanto que quiere que veamos a través de nuestras pruebas y quebrantamiento que no hay vida en ninguna otra fuente, sino en Cristo y su Espíritu en nosotros. Él nos guía. No hay otra forma. No busquemos acciones alternas o caminos que traten de evitar el camino del Señor. Bien, perdón. Adelante. Tal como dice Pablo. Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué declaración tan profunda de Pablo. Hay muchos creyentes todavía que en algún momento creo que todos pasamos por el temor a la muerte. Temor a la muerte. ¿Por qué? Pues porque nos hacemos más al concepto, a la idea de vivir en este mundo siempre como que no queremos que esto se acabe, pero esa es otra de las cosas que no son conforme al Evangelio. Pablo lo entendió bien, Pablo tenía esa comunión íntima con el Señor de tal manera que dijo, para mí el vivir es para servir a Cristo, es para andar sirviéndole, amándole, teniendo comunión con Él. Y si muero en el camino, salgo ganando, salgo con una recompensa. ¿Por qué? Y luego sigue adelante otros versículos, que no es el tema de hoy, por eso los voy a obviar. Le dije a ella, dice esta mujer, que para mi esposo y para mí, las pruebas que Dios ha permitido en nuestras vidas es un precio muy pequeño que pagar por la libertad de mí misma y el conocimiento íntimo de Él, refiriéndose al Señor, que estoy experimentando ahora. Eso es lo que hacen las pruebas y eso es lo que hace el sufrimiento. A veces nos centramos tanto en la comodidad, el bienestar, la seguridad, que olvidamos la verdadera el fondo y el verdadero mensaje del Evangelio del Señor. Morir al mundo, vivir para Cristo. Padecer significa excluirnos de pecar. Tarde o temprano, como dijo el salmista, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado para aprender sus estatutos, para conocerlo más profundamente. El padecer nos hace buscar al Señor, tener intimidad con el Señor, apartarnos del pecado. Cuando soportamos, rechazamos y nos excluimos de seguir cualquier deseo, pecado o afecto malo, tenemos que padecer y sufrir. Tarde o temprano el mundo se nos viene encima, la gente que no piensa como nosotros, sino que tienen los pensamientos del mundo, y aún a veces hay creyentes que vienen en contra de quien refleja o está empezando a reflejar cada día más la gloria del Señor. Recordemos, sin embargo, que las noticias más gloriosas de todas
es que el padecimiento y la crucifixión siempre son seguidas por la resurrección y la gloria. Eso fue lo que pasó con el Señor. Su nombre es sobre todo nombre. Está sentado a la diestra del Padre. Él es glorioso. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero pasó por esas experiencias de sufrimiento, de padecimiento y la cruz, por supuesto. Gálatas 2:20. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, en mi vida actual, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ahora cada día quiero vivir más conforme al fluir del Espíritu, conforme a la mente de Cristo, conforme a sus pensamientos, su amor ágape y el poder que él tiene para cumplir fielmente la voluntad del Señor. Bien, así que la crucifixión o muerte del ser siempre nos lleva a la vida. La muerte de la vida natural nos lleva a la vida eterna cada día más, con más gloria en nuestro ser. Vamos a orar. Señor, qué importante es que entendamos esto y cuánto nos atrae y nos atemorizamos delante de las pruebas y las tribulaciones, Señor, que amenazan muchas veces aún nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra comodidad, nuestro bienestar. Señor, queremos aprender tal como lo dice tu palabra, Señor, desechando nuestra vida natural por buscar tu voluntad, por agradarte a ti, por crecer. Si el grano de trigo, dice tu palabra, y dijiste tú, Señor, no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero nosotros queremos ser una rama de la vid que permanece unida a ti para dar mucho fruto y así agradar al Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay un escritor llamado Watchman Nee que nos enseña en su libro La vida cristiana normal. La vida cristiana normal. Dice Watchman Nee, nadie puede ser un siervo verdadero de Dios sin saber el principio de muerte y el principio de resurrección. Si no entendemos que hay que morir para resucitar, hay que dar nuestra vida natural para obtener la verdadera vida. Bueno, vivimos en esa vida, pero hacerla manifiesta en nosotros. Claro que la recibimos desde el momento en que creíste. Por supuesto, eso es por gracia y eso es por lo que hizo Jesús en la cruz. Pero experimentarla y vivir conforme a esa vida eterna ya ahora es parte de lo que el cristiano debe de vivir. En 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué está refiriéndose a que fuimos llamados? Para padecer, y la muerte a la vida actual es un padecer a nuestra naturaleza antigua. Él nos dejó ejemplo, Cristo padeció por nosotros, dejándonos el camino a seguir, las huellas que están claras, que son por las cuales debemos seguir, pisar, para que sigáis sus pisadas, dice de hecho aquí. Ahora, ¿es obligatorio el quebrantamiento? Una pregunta que tarde o temprano surge inevitablemente. ¿Siempre será por pruebas que aprendemos a caminar como Jesús? ¿Siempre? ¿Es lo que me estás diciendo? ¿Existe otra forma en la que podamos hacer esto sin necesidad de pasar por eso? Quienes preguntaban esto tenían mucho miedo de lo que Dios podría hacer si le entregaban todo a Él. Mucho temor. En primer lugar, recordemos que Dios nos ama y no dejará que pase nada en nuestras vidas que no haya sido filtrado, previamente examinado y permitido por el Padre. Job es el ejemplo típico, pero hay muchos otros ejemplos en la Escritura. Si Dios estuvo dispuesto a dar su Hijo, tal es el amor que te tiene a ti y a mí, que dio la vida de su Hijo por ti y por mí, para salvarnos. ¿Cómo no nos dará junto con eso todas las cosas? Dice Romanos.
¿Cómo podemos llegar a pensar eso? ¿Cómo podemos aceptar ese engaño del diablo? Perdón. ¿Realmente es posible que pudiéramos aprender a caminar como Jesús sin ninguna prueba en nuestra vida? Si solo estuviéramos dispuestos a darnos por completo a Él, sin pretextos, sin obstáculos, sin condiciones, sino realmente estuviéramos dispuestos a darnos por completo, a obedecerlo plenamente. Para eso se necesita, como veíamos el domingo, se necesita amarlo por sobre todas las cosas más que nuestros padres, esposa, hermanos, hijos, todo. Y todas las cosas materiales, por supuesto. Tendríamos la necesidad de perseverar a través de las pruebas, a través de las experiencias, porque son perfeccionamientos de nuestra fe, a fin de cuentas. Y estar dispuestos a pelear, a luchar, a tomar las armas que Él nos dejó y luchar contra el maligno, que es el enemigo de Dios y de nuestras almas también. Bien, si pudiéramos hacer esto libremente, no habría ninguna necesidad de arrinconarnos en nuestras vidas. Bueno, hoy por la mañana alguien me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? No entiendo. Si Dios es amor. Le dije, precisamente por eso. Precisamente por eso. Es lo que pasa cuando tú tienes un hijo y tú quieres evitar que le suceda un daño y le pones condiciones si va a salir, si va a llevar a hacer alguna cosa en donde tú detectas un peligro. Se lo adviertes, se lo dices una y otra vez. Cuando después de 2 o 3 veces aún persiste en tomar ese riesgo, definitivamente tiene que venir una sanción, una disciplina. El Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Y no por hacerles daño y no por demostrar quién es la autoridad en esta casa, como lo podríamos hacer los padres humanos, que a veces podemos perder la brújula de decir, por amor a ti, no por amor a mí, por amor a mi hijo, por guardar a mi hijo. Pero el Señor no pierde ese concepto. El Señor está claro que si es necesario va a tener que poner obstáculos para que no sigamos por un camino de error, por un camino de perdición. Por eso es necesario en muchas ocasiones que Él llegue a arrinconarnos en nuestra vida para que no nos queden más opciones que tomar el camino del bien. La verdad es por supuesto que ninguno de nosotros renunciaría voluntariamente. Nuestra naturaleza humana es de autopreservación y de aferrarnos de nosotros mismos a cualquier costo, no de Jesús, como el tema del domingo, sino aferrarnos a nosotros mismos a cualquier costo, defender lo que tenemos, cuidarlo celosamente. Esa es nuestra naturaleza humana. Por supuesto que tenemos una nueva naturaleza que está en pugna, está en lucha contra este tipo de naturaleza humana que sigue tratando de controlar, de dominar nuestra vida. Nuestra naturaleza humana pide a gritos hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Si ustedes se fijan, está aquí con minúscula. Esta es la batalla en la que estamos y a menos que Dios nos arrincone muchas veces por su amor, simplemente seguiríamos haciendo lo que queremos, lo que nosotros nos parece. Por lo tanto, el quebrantamiento es la forma de Dios para hacernos ver la necesidad de un cambio de pensamiento, porque ya sabemos, quien controle tu pensamiento, quien dirija tu pensamiento, va a dirigir tu vida. Así es que cuida tus pensamientos, cuida primero tus pensamientos y muchas ocasiones se va a alinear a la voluntad de Dios si tus pensamientos están transformados por su palabra y por su espíritu, por la comunión que tienes con el Señor. De otra manera vas a hacerlo en la carne, va a ser temporal y no va a tener éxito. Vuelves a caer en el mismo error de antes porque lo hiciste con tus fuerzas y no con las fuerzas, no con el poder que te da el Espíritu. Recordemos que esa es una de las bendiciones de tener en nosotros la mente de Cristo. Tenemos los pensamientos de Cristo. Se empiezan a producir en nosotros y nosotros le damos lugar a esa palabra, a
que crezca en nosotros la mente de Cristo, tendríamos los pensamientos como los que tuvo Cristo. Tendríamos el amor como el de Cristo, un amor ágape, un amor incondicional. Y teníamos el poder para andar conforme a su voluntad, conforme al consejo de Dios para tu vida y para mi vida, cada uno de nosotros. Así es que oremos. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos explicas, aún nos explicas las razones del quebrantamiento, de las pruebas, de las situaciones que pasamos, dándonos a entender que hay que hacer un cambio. A veces el cambio significa dejar un pecado, abandonar una condición de pecado. Muchas de las ocasiones es eso. En otras ocasiones es buscarte realmente, buscarte en la escritura y no desentendernos y no tenerte como último recurso ir a ti para resolver nuestros problemas solamente, como si tú fueras un botiquín de primeros auxilios, pero no como para vivir conforme a lo que dice tu palabra, en obediencia a tu palabra. Por eso es que es necesario que vengan esos quebrantamientos para que al final pudiéramos expresar lo que dijo Job. De oídas te había oído. ¿Por qué? Porque solo era de oído, solo era teórico. Mas ahora te conozco, después de este padecimiento, después de esto que pasó y que todas estas cuestionamientos, todas estas cosas que salieron en el camino, cuando tú me cuestionaste, o Dios cuestionó a Job, cuando Dios cuestionó a Job acerca de dónde estabas tú cuando fundé la tierra, dónde estabas tú cuando creé las grandes lumbreras, las grandes, el sol, la luna, dónde estabas tú. De oídas te había oído, mas ahora te conozco. Eso es lo que hay en el corazón de Dios, tener una comunión más íntima con nosotros, conocerte, Señor. Gracias por enseñarnos por qué tenemos que pasar por disciplina, así como nosotros enseñamos a nuestros hijos, porque te amo, hijo, por eso no te voy a permitir que hagas tal o cual cosa, o tienes que hacer tal otra para que sigas adelante. Gracias, Señor, por amarnos tanto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Algo muy importante para poder enmarcar lo que pasa en la vida nuestra, en la vida de un cristiano, es la batalla que existe en la mente. Ahí está el campo de batalla. Ahí es en donde se gestan las guerras, las victorias y los fracasos, las derrotas abrumadoras y las victorias de un vencedor. Todavía estamos expuestos. Podemos decir porque somos más que vencedores, siempre y cuando estemos conforme a tu voluntad, a tu palabra, y no nos dejemos sorprender ni sembrar en nuestra mente pensamientos del diablo o de nuestra carne, sino solo los que vengan de ti. Es una lucha continua, es un buscarte en todo tiempo, Señor. De hecho, la Escritura dice en Romanos 7, 22 y 23, ahí señala el campo de batalla de contienda entre el pecado y yo, en mi mente. Porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. Vaya, la gozo, veo y siento ese amor de Dios, ese poder en la palabra. Eso es un hecho. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahí está la guerra. Me deleito en el hombre interior, en mi espíritu me deleito de tu palabra, pero en mis miembros, en mi carne, se revela contra la ley de mi mente. En mi mente se está gestando esa gran batalla. Y luego dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Le hace la ley de la naturaleza de pecado que está en mis miembros, o de vieja naturaleza que está en mis miembros. Con esa nacemos. Y aún así sigue tratando de ganar el territorio en la mente. Quien tenga quien dirige tus pensamientos, dirige también tu vida. Por eso es que el enemigo está luchando por ganar territorio en nuestra mente, así como los reyes peleaban por ganar las ciudades contrarias a sus enemigos. El diablo continuamente, no hay día y noche. Por supuesto que no lo puede hacer solo, pero tiene una legión de demonios
legiones de demonios que están actuando para complacerlo a él. Por eso es que tenemos lucha, los pensamientos que se siembran, las sugerencias, los consejos diabólicos que vienen. Entonces, en esta famosa batalla de la mente, estamos en la batalla de la mente porque quien sea que controle o dirija nuestro pensamiento, y lo voy a estar repitiendo, a la larga será quien controle y dirija nuestras vidas. Punto. ¿Quién tiene el control de tus pensamientos? Si es el enemigo, si es la oscuridad, si es las tinieblas, no tienes que decirme cuál es tu comportamiento, cuál es tu deseo en la vida. Es obvio. Pero si es el Señor, también vamos a saber que eres un hombre espiritual, que tu mente es espiritual, que tú vas a tener los pensamientos de Dios. Así es que, por eso es importante. Si Satanás puede dirigir nuestras mentes sin siquiera estar al tanto de eso, por simplemente si decidimos, aunque nosotros no nos demos cuenta, por supuesto que él lo hace en oculto, es en las tinieblas donde actúa. Si Satanás puede dirigir nuestras mentes sin siquiera estar al tanto de eso nosotros, por simplemente si decidimos dejarnos llevar por la marea de las emociones, también controla nuestra conducta. Las emociones son una montaña rusa que tiene altas y bajas, vueltas, caídas, sube y cae más grande, más fuerte. Todo eso hacen nuestras emociones y nuestra mente. Lo que percibimos en nuestra mente genera emociones y esas emociones tienen control también. Por eso es tan crucial que aprendamos que es la renovación de la mente, como permitirle al Espíritu Santo y la mente de Cristo, cómo permitirle al Espíritu Santo y a la mente de Cristo que estén en total control de nuestras mentes. Perdón. Por eso es necesario permitirle al Espíritu Santo y que se desarrolle esa mente de Cristo que nos fue dada, que estén en control de nuestras mentes. ¿Por qué? Porque crecería entonces en tener los pensamientos de Cristo cada día más brilla esa luz, cada vez va más en aumento esa luz. Y entonces tendríamos la mente de Cristo y repito, los pensamientos de Cristo, el amor de Cristo incondicional, de obediencia al Padre y de amor por los demás, y el poder para mantenernos triunfando sobre la carne, triunfando sobre esa antigua naturaleza. Bien. Entonces, podemos estar seguros de que tendremos la vida de Dios fluyendo y no la nuestra. Cuídala. Cuidado. Reconoce que ahí está el campo de batalla. Si no sabes esto, vas a estar conforme a tu sentir. Y es un sentir humano, y es un sentir natural. Y así no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Recordemos que hay un hombre interior que dice, ser fortalecidos con poder en el hombre interior para que conozcáis cuál es la voluntad del Padre, cuáles son los designios de la voluntad del Padre. Por eso es importante reconocer qué estoy pensando. Cuando te detienes y dices, a ver, un momento, ¿es esto conforme a la palabra? ¿Pasa por el filtro de la palabra o es contrario? ¿O es un pensamiento o es una tentación que está siendo sembrada por el diablo y por la carne viva? Dios nos quiere libres, quiere que seamos libres de nosotros mismos, de tu carne, de las respuestas de los demás, de nuestras circunstancias y de las mentiras de Satanás. Libres. Libres de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana, que siempre es contraria a la naturaleza espiritual, por supuesto. De las respuestas de los demás, no busques agradar a los demás, no busques agradarlos porque entonces tienen control sobre tu pensamiento y sobre tus vidas, de nuestras circunstancias, para que no te sientas agobiado y sepas que tienes un Señor que no va a permitir nada que te pueda destruir, a menos que tú lo aceptes de parte del maligno y de las mentiras de Satanás. De eso nos quiere libres el Señor. Y esa libertad nos permite, en primer lugar, ser transformados.
Luego, que otras personas vean a Jesús en nosotros. Y finalmente, que el evangelio se ha llevado a todo el mundo, a toda la gente con la que te relacionas. En la medida en que seas transformado, vas a tener en abundancia la mente de Cristo, el comportamiento, los pensamientos, las actitudes del Señor, porque las actitudes del Señor eran conforme a sus pensamientos. Y recordemos que lo que dice Isaías, que estaba en él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Eso es lo que había en el corazón del Señor y eso es lo que está dispuesto ya en nosotros. ¿Cómo te estás desarrollando en eso? Es la pregunta. Por consecuencia, nuestros esfuerzos por cambiar no deberían estar enfocados en nuestras acciones incorrectas, sino en nuestro pensamiento incorrecto. Es muy común decir, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hablé esto? ¿Por qué les dije? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no actué? ¿Por qué actué de tal o cual manera? Esos son consecuencias. Es como decir, traigo un fuerte dolor de cabeza y tengo que resolver mi dolor de cabeza. Busca qué lo causó. Busca el origen, la causa, no los efectos. Aquí, más que enfocarnos en nuestras acciones, ¿qué había en tu mente? ¿Qué hay en tu mente que tienes que erradicar, quitar, arrancar, quemar todas esos pensamientos sembrados por el maligno o por tu propia carne? Bien. Romanos 12:1 y termino esta parte con eso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el siguiente dice, no os conforméis a este siglo, no te hagas a la forma de pensar de esta época, de la cultura del mundo, de la cultura de lo que opinen los demás y de tus propios humanos pensamientos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente de Cristo. Es lo que el Señor nos proveyó para que pudiéramos andar y obedecer esto. Eso es. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas a ganar batallas, porque tú nos guías, porque estas son estrategias de guerra en nuestro interior, Señor. Porque si logramos que el enemigo fracase, que se frustre, que pierda, que sea derrotado por la mente de Cristo en nosotros, por los pensamientos que son agradables, perfectos y buenos delante de ti, entonces estamos creciendo. Y entonces reflejaremos tu gloria, Señor. Seremos un espejo de tu gloria, Señor, y muchos creerán y nosotros daremos fruto en abundancia. Solo así lo lograríamos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a entrar con el tema de hoy. Tenía que terminar lo anterior para concretar lo que es primero el quebrantamiento y luego la gran lucha en tu mente y en mi mente. Sigue la lucha en la mente. Otra presentación, otra forma es el doble ánimo. ¿Cuántas veces estamos indecisos o tenemos una verdadera lucha por ver qué es lo que quiero hacer, qué es lo que debo hacer? Por un lado, algo que agrade a Dios, pero hay otro lado que a fin de cuentas agrada a las riquezas. Recordemos lo que dice el versículo que habla acerca de no podéis tener dos señores a la vez, porque a uno agradarás y al otro quedarás mal. Así. No puedes amar a Dios y al Dios de las riquezas. No es posible. Con uno vas a quedar mal. Cuando quieres manejar los dos es cuando quieres entrar en el control del fracaso.
de tu propio fracaso. Así es que el doble ánimo te quiere estirar. ¿Qué hay en cuando queremos agradar a Dios? Pues está el Espíritu Santo que nos está guiando, enseñando, consolando, pero también dirigiendo por el camino de Dios. Por supuesto, está la palabra de Dios, la mente de Cristo que debe estar creciendo en ti porque la estamos dejando que se desarrolle, haciendo lo necesario para que se desarrolle, y un hombre espiritual que está en franco crecimiento cuando esto sucede. Por el otro lado, las riquezas ofrecen fama, comodidad, dinero, placeres, pasiones carnales, hombre carnal, sanidad, siempre. Así es que, ¿qué es lo que pasa por nuestra cabeza? Normalmente este es el doble ánimo que muchas veces lo vemos ya como normal. Bueno, a todos les pasa, a todos tenemos, yo soy humano. Son justificantes que no son agradables delante de Dios. Santiago, de hecho, dijo en 1:8, dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día decide seguir a Dios. ¿Por qué? Porque le agradó algo que escuchó, porque el mensaje que oyó, porque una experiencia que vivió, porque el ejemplo de alguien. Quiero seguir a Dios. Pero otro día se va por las riquezas, la comodidad, la protección, la seguridad, etcétera. Eso es lo que dice. Otra versión dice, su lealtad, la lealtad del hombre de doble ánimo, está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen, en todo. Una persona así no es una persona que permanezca, que persevere. No, definitivamente no. Es una persona voluble, variable, que depende de dónde sople el viento, para ese lado es llevado y arrastrado. Ahora, veamos un poco más allá. Las formas en que Satanás nos mantiene con doble ánimo. Veamos cuál es el plan. El plan de Dios para nuestras vidas es que podamos ser de una sola mente, la mente de Cristo. No dos mentes, no dos mentalidades. La mente de Cristo. Ese es el plan de Dios. A medida que mostremos su luz, esto es su vida, vamos a caminar en la verdad y el evangelio será extendido. Ya lo dijimos de nuevo. Vamos a andar en la verdad y vamos a reflejar la gloria del Señor y el evangelio será extendido. Sin embargo, esto solamente ocurre cuando renovamos nuestra mente momento a momento, no por accidente, sino continuamente, momento a momento, estamos renovando nuestra mente. Por lo tanto, Satanás hará cualquier cosa que pueda para que sigamos nuestros propios pensamientos y emociones, en lugar de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo y sacar la basura. Pero es que soy libre. De nuevo, eres libre de lo que decía, de ti mismo, lo que mencioné antes, de ti mismo, de la voluntad de los demás. También debes de ser libre de lo que sucede en las circunstancias que te rodean, que no te dirijan las circunstancias, que no te guíes por las circunstancias, y de la influencia del diablo, por supuesto. La meta de Satanás es que seamos de doble ánimo, sin importar el costo. Él no quiere que solamente estés con las riquezas, sino que te va a hacer creer como cristiano, te va a hacer creer que estás bien, que todo está en orden. Sigue las dos, hombre, no batalles. Negocia para que estés bien, para que estés cómodo. Ahora, 3 cosas van a suceder con el doble ánimo. 1, nos mantendrá inconstantes en todos nuestros caminos. Ya lo vimos, Santiago 1:8. Inconstantes en todo. Empiezas algo y no lo terminas. No perseveras en leer la palabra de Dios. No perseveras en servir a Dios. Pero sobre todo, no perseveras en tener una comunión íntima con el Señor. No tienes tiempo. Te haces esa justificante, lo cual es de la mente carnal, de lo que te siembra. Es que no tienes tiempo. Todo tu día está lleno. No tengo tiempo para leer la escritura. No tengo tiempo para reunirme.
en estas reuniones que son de armas, son de enseñanza, de cómo conquistar el campo de tu mente, de tu propia mente, para el Señor, por supuesto. 2, ahogará la luz del conocimiento de Jesús en nuestras vidas. Poco a poco se va a ir extinguiendo el conocimiento del Señor, porque estás llenando tu mente con basura que viene de la carne y del diablo. Lucas 11:34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. En tinieblas. Aunque tú te digas cristiano, aunque te consideres fiel, la verdad es que está ahogado el conocimiento del Señor. Poca comunión con el Señor. Poca comunión con el Señor. Yo creo que a ti te ha pasado como en algunas ocasiones, pues nos dijeron a nosotros, a mi esposa y a mí, lo vemos en otras personas. Después de un tiempo, el esposo y la esposa tienen muchas cosas en común, se parecen. Hay muchas cosas, demasiadas cosas. No creo que nada más a nosotros nos suceda, lo hemos visto en otras parejas que tienen, ay, ¿cómo te pareces a lo que dice tu esposo? Eras diferente y ahora estás siendo así, influido por tu esposo. Cuando tú tienes mucha comunión con el Señor, tarde o temprano vas a ser transformado. Uh, Tal vez tú no lo veas, pero está siendo transformado. 3, nos hará caer, cuidado, sonido de alarma de protección, nos hará caer el doble ánimo. Lucas 11:17 dice, más el conocimiento, más él conociendo los pensamientos de ellos, Jesús conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, se queda solo, vacío, y una casa dividida contra sí misma cae. No puedes tener en un ejército divisiones, porque tarde o temprano va a haber conflictos, va a haber levantamientos y el país cae o el ejército tarde o temprano es vencido. Bien, hay otras cosas que vamos a ver y eso lo vamos a dejar para la siguiente ocasión, pero quiero mencionárselos para que tengan una idea del tema de lo que vamos a estar tratando. Y tiene que ver con 3 cosas que están sucediendo cuando entra en acción el doble ánimo y lo que usa Satanás. Son armas del diablo. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. No huir, no decir, ay, no me hables de eso. No, conócelo para que sepas por dónde y para que cuides tus pensamientos y sepas de quién es el origen de esos pensamientos. Desobediencia, duda y orgullo. Son 3 cosas que él siempre va a estar buscando. Y lo vamos a ver en el siguiente martes, si Dios quiere. Así es que vamos a terminar aquí y vamos a orar. Vamos a orar para que cerrar esta parte. Señor, ¿cuánto necesitamos, Señor, entender lo que sucede en nuestra mente? Entender las consecuencias del doble ánimo. Entender que el quebrantamiento no es una maldición, sino es una bendición que tarde o temprano, ahora sabemos por qué tu palabra dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que siempre hay una batalla en nuestra mente y que debemos estar cuidando nuestra mente. Es algo que tú nos diste para guardarlo. Nos diste libertad, pero una libertad para ejercer poder sobre nuestra mente, que eso es lo que tú quieres y nos lo das a través de la mente de Cristo, que es para transformar nuestros pensamientos y ser agradables a ti en todo tiempo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que esto se reproduzca en cada uno de la iglesia Semillas de Amor y de todos los que están escuchando. Muchos de los que están fuera son parte de la iglesia porque están conviviendo con nosotros, aun cuando no están ahora mismo aquí.
Pero si puedes estar en estas reuniones, no lo dejes para escuchar grabaciones, porque estamos siendo ministrados por el Señor mientras estamos aquí. Muchas gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, que sea un hecho en nuestras vidas, que lo persigamos, que lo pongamos como una meta continua en nuestra vida, que lo practiquemos siempre. Y eso evitará muchas cosas desagradables para ti y para nosotros. Y cada día seremos más como tú, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te doy por todos aquellos que están padeciendo ahora mismo, los que padecen enfermedades, dolencias, los que padecen temores y angustias, persecuciones. Te pedimos, Señor, fortalécelos, que puedan ver que esa prueba va a ser para bendición y no para destrucción, porque tú no eres un Dios que destruye, sino que edifica en nuestras vidas. Gracias, Señor, por aquellos que estás levantando, que los estás tocando, que los estás sanando, que los estás fortaleciendo. Gracias, Señor, por todos aquellos que están pasando por la prueba del aislamiento que los ha llevado a estar prácticamente encerrados en centros de detención. Señor, te pedimos por sus corazones, Señor, para que sean fortalecidos, para que puedan ver tu gloria en medio de todas esas tribulaciones, Señor, para que sepan que no nada más José, que estuvo en Egipto preso, sino también Pablo, que estuvo en varias prisiones, Pedro, que también estuvo en prisiones, y todos los demás que están escritos en tu palabra, y muchos otros que han padecido hasta estos tiempos también. Fortalécelos, levántalos, Señor, prospéralos, y al que ya haya terminado su tiempo ahí, Señor, sabemos que tu justicia está por encima de la justicia de los hombres o de la injusticia de los hombres. Gracias, Señor, porque esa es la confianza en la que vivimos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todos aquellos que están siendo prosperados, que aún los que tienen necesidad, Señor, tú tienes cuidado de ellos. En el nombre de Jesucristo, gracias porque ellos ofrendan y diezman, Señor, fielmente. Sé que tú los conoces y tú conoces sus corazones, Señor. Gracias, Señor, porque tú amas, así como viste lo que dio aquella viuda enfrente donde estaba el tesoro, donde estaban las ofrendas. Ahí, Señor, tú viste lo que ella dispuso en su corazón y por eso quedó escrito. Gracias, Señor, porque tú ves lo que hacemos y estás al tanto de lo que hay en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, y te pedimos, Señor, perdón por lo que esta región, esta parte de nuestro país, sobre todo nuestro estado, nuestra ciudad está padeciendo, Señor, por sequía. Te pedimos, Señor, que tu misericordia, no por justicia, porque no lo merecemos, Señor, por justicia, porque hay idolatría, porque hay rebeldía, porque hemos volteado a ver las cosas que son agradables al enemigo. Pero te pedimos misericordia como la que tú tuviste de Israel muchas veces, Señor. Te pedimos, Señor, que esto sea una oportunidad para que nosotros compartamos de la palabra, del Evangelio. Y tenemos la gloria y la honra en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú oyes la oración de aquellos que te aman. Gracias, en el nombre de Jesús. Sabremos que tú proveerás, Señor, así como lo hiciste muchas veces con el pueblo de Israel, que levantabas el juicio bien merecido que tenían y bien merecido que tenemos nosotros. Te pedimos perdón, Señor, y queremos andar todo el tiempo, buscarte a ti, ser intercesores en esta región por estas personas, así como lo fue Nehemías, Señor, que estuvo intercediendo hasta el grado en que llegó a hacerse tu voluntad. Así nosotros, Señor, queremos ser intercesores y queremos ver tu gloria. Sabemos que tú lo puedes hacer, Señor. Sabemos que tú puedes detener la lluvia 3 años o le puedes darla en abundancia, como lo hiciste con Elías. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu bendición. Amén. Amén. Muy bien, pues
terminamos esta parte.